El choque o colisión entre dos partículas se define como la interacción entre ellas o entre objetos que provoca un intercambio de energía y de cantidad de movimiento. Si la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es nula, la cantidad de movimiento lineal total del sistema se conserva. Esto es, la suma de la cantidad de movimiento del cuerpo 1 inicial más la suma de la cantidad del cuerpo 2 inicial será igual a la suma de la cantidad del cuerpo 1 final más la cantidad del cuerpo 2 final. O lo que es lo mismo, M1 por B1 más M2 por B2 será igual a M1 por U1 más M2 por U2, siendo M1 y M2 la masa de los cuerpos que forman el sistema. Le llamaremos B a la velocidad antes del choque y U a la velocidad después del choque. O sea, el principio de conservación de la cantidad de movimiento nos dice que la cantidad de movimiento se conserva en todo tipo de choque en que no actúen fuerzas externas. Entonces, la cantidad de movimiento de un sistema en todo tipo de choque, si no actúan fuerzas externas, se conserva. Pero, ¿qué ocurre con la energía en los choques? Podemos diferenciar tres tipos de choques. El choque elástico, en el cual la energía cinética del sistema antes del choque es igual a la energía cinética del sistema después del choque. Este tipo de choque es un choque ideal. Por ejemplo, el de las bolas en un juego de pool, donde los choques son perfectamente elásticos, o sea, no hay pérdida de energía. O también el choque de partículas atómicas o subatómicas. Un segundo tipo de choque es el choque plástico o inelástico, en el cual los cuerpos después de chocar permanecen unidos, moviéndose juntos con una única velocidad U. En este choque, la energía cinética del sistema después del choque es menor a la energía cinética del sistema antes del choque. Y la diferencia está dada por un delta de Q o energía perdida en el choque, en forma de ruido, deformación o luz. Por último tenemos un choque semielástico o semiplástico, en el cual también la energía cinética del sistema después del choque va a ser menor a la energía cinética del sistema antes del choque. Y la diferencia va a estar dada por el delta de Q o energía perdida en el choque. La diferencia con el tipo anterior es que en este caso los cuerpos después de chocar se separan, teniendo cada uno una velocidad U diferente. Entonces, en un choque elástico se conservan la cantidad de movimiento y la energía cinética del sistema. O lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento del sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. Y la energía cinética del sistema antes del choque es igual a la energía cinética del sistema después del choque. Ejemplos de este tipo de choques sería aproximadamente en la vida real, por ejemplo, el choque de dos bolas de billar. Estrictamente, un ejemplo se da en el choque de partículas atómicas y partículas subatómicas. Llamamos choque inelástico a aquel en el cual la energía cinética final
es menor que la energía cinética inicial. En el choque inelástico, los cuerpos quedan unidos después del choque y se mueven con una única velocidad que llamamos U. Entonces, en el choque inelástico se conserva la cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento del sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. Pero la energía cinética no se conserva. La energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque más un delta de Q que representa la energía perdida en el choque. Y una última clasificación que veremos de choques sería el choque semielástico o semiplástico, en el cual los dos cuerpos chocan y se separan. O sea, su cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento del sistema se conserva, pero la energía cinética no. Hay una energía cinética antes del choque que es mayor a la energía cinética del sistema después del choque y la diferencia es un delta de Q como energía perdida en el choque. Los dos cuerpos después del choque se separan con una velocidad U1 y U2. Veremos un ejemplo de un choque inelástico. Esto se llama péndulo balístico. Consta de un bloque de madera de masa M2 que está en reposo y una bala de masa M1 que se dispara contra el bloque. La bala tiene una velocidad inicial V1 y se incrusta en el bloque. Después del choque, el sistema formado por el bloque más la bala se mueven con una velocidad que podemos llamar V sub B, como aparece en el dibujo, o U sub B, como le estábamos llamando a la velocidad después del choque. En este caso, entonces, tendremos la cantidad de movimiento del sistema antes del choque estaría dada por M1, masa de la bala, por V1, velocidad de la bala antes del choque, igual a M1 más M2 por la velocidad del sistema masa bala después del choque. Y la energía cinética antes del choque será igual a 1/2 de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado, igual a la energía cinética del sistema después del choque, que va a ser 1/2 de M1 más M2 por la velocidad de ambos del sistema al cuadrado, más el delta de Q perdido en el choque. Hasta ahora habíamos visto choques lineales, o sea, las velocidades antes y después del choque eran colineales, estaban sobre una misma línea. Ahora, ¿qué pasa cuando el choque es en 2 dimensiones? No olvidemos que tanto la velocidad como la cantidad de movimiento son cantidades vectoriales. Entonces, supongamos el ejemplo de una masa M1 que se mueve con una velocidad V1 como muestra la figura y una masa M2 que está en reposo. La situación está dibujada en esta figura antes del choque. En la presente diapositiva tenemos dibujado cómo sería el choque propuesto anteriormente. Si M2 está en reposo, V2 es igual a 0. Entonces, M1 por V1 sería la cantidad de movimiento del sistema antes del choque.
Como no actúan fuerzas externas, se debe cumplir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque, que en este caso estaría dado por M1 por U1, que ahora forma un ángulo θ con la horizontal, más M2 por U2, que se mueve a un ángulo alfa con la horizontal. Como esta ecuación es vectorial, podemos reemplazarla por dos ecuaciones, una en el eje X y otra en el eje Y, con lo cual tendremos planteadas las componentes, las velocidades. En el presente dibujo observamos un ejemplo de un choque inelástico. El objeto o automóvil 1 se mueve sobre la dirección del eje X positivo con una cierta velocidad y el automóvil 2 en la dirección del eje Y positivo, chocando en la esquina y continuando los dos unidos. También en este caso tendremos que hacer la suma de las cantidades de movimiento del cuerpo 1 más el cuerpo 2 antes del choque deben ser igual a la cantidad de movimiento de M1 más M2 por la única velocidad después del choque. También esta es una ecuación vectorial. En estas fotografías podemos observar una colisión frontal entre dos automóviles donde se pone de manifiesto la magnitud de las fuerzas de interacción entre ellos. Y a partir de este estudio es que se diseñan los sistemas de seguridad como airbags, donde para el mismo impulso se hace un tiempo de contacto más grande, de modo que la fuerza sea menor, que soporta la cabeza del conductor. En este ejemplo también podemos ver la interacción entre la cara del boxeador y el guante del otro boxeador. Observamos la fuerza del impacto y podemos observar que para el mismo impacto, para el mismo impulso, cuando el tiempo de interacción aumente, la fuerza va a ser menor.